noches. Welcome back a otro Wellness Talk de Panama Wellness. Estoy muy feliz de volver a conectar con ustedes. Tuvimos una pausa y una semanita como que para recargar energías, pero estamos de regreso y con temas maravillosos que sé que nos van a beneficiar a todos porque de una forma u otra todos conocemos a alguien o todos hemos tenido quizás algún síntoma de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar con la doctora Lizzy Brostella. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Es especialista en el tema de déficit de atención, ADHD, entre muchísimas otras cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos desórdenes o comportamientos no neurotípicos. Entonces, ya veo que Lizzy está por aquí. La voy a unir para que pueda. Buenísimo. Como siempre, vayan dejándonos sus preguntas aquí abajo en el chat box con el question mark y más adelante las contestamos. Hola Lizzy, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Hola Marlene, qué gusto estar aquí esta tarde contigo, esta noche, aquí. Qué alegría. En verdad, mil gracias por aceptar la invitación. Estoy fascinada de lo que vamos a hablar hoy. Sé que compartimos una visión sobre el bienestar y sobre el abordaje que se debe tomar para llegar a mantener un balance. Y qué honor compartir el espacio contigo, que eres una experta. Tienes más de 20 años de experiencia en psicología, ¿es correcto? Bastante tiempo. Yo solamente digo bastante tiempo. Perdón, ok. Es que me parece impresionante, o sea, para mí eres una eminencia en esto y tienes una experiencia y un conocimiento impresionante. Entonces, gracias, Un gracias. honor para mí también estar aquí en este espacio y que me ha invitado a compartir contigo un poquito de la visión, porque ahora básicamente lo que comparto es mi visión, producto de toda mi experiencia y a lo que uno llega y uno al final dice, ok, este es el camino, ¿no? Maravilloso. Es que así es, yo creo que definitivamente uno estudia muchísimo y hay que prepararse y educarse académicamente, pero la experiencia te enriquece de una forma que la academia no puede enriquecerte. Exacto. Entonces ahí uno va atando cabos, atando hilos, creando conexiones y de ahí es que, bueno, llegamos a tratamientos que realmente funcionan. Exacto. Bueno, nosotros en psicología tenemos es una mesa que tiene tres patitas. Una de esas patitas es la experiencia, la otra es el académico y la otra es la supervisión. Entonces, como tres cosas importantes que debes hacer o tener cuando te estás preparando como psicólogo o psicoterapeuta. Me encanta, me encanta. Oye, Lizzy, a mí me gustaría iniciar hoy eh, a- hablando un poquito sobre lo que es ADHD o el déficit de atención, pero mencionándolo como hacia las personas que todavía quizás no estén familiarizados con lo que es esto, que podamos decirle, mira, esto es lo que es este trastorno, o sea, estas son las características que tiene, se puede observar de esta manera u otra, se puede tratar, o sea, empezar quizás con lo más básico de este comportamiento, de este trastorno. Mira, creo que es excelente punto para empezar. El déficit atencional históricamente eh, cuando, cuando en los años 70 por ahí a hacerse muy famoso este diagnóstico, bastante más común de lo que se quería esperar, porque los diagnósticos han venido cada diagnóstico tiene como su momento de fama, su momento de gloria, le digo yo. El déficit atencional definitivamente cuando emerge como un trastorno, porque es un trastorno porque es muy sintomático, es un síndrome, está lleno de, de síntomas, por eso se llama síndrome, ¿no? Eh, y pasa por esa historia, pasa por una historia de ser llamado primero un síndrome, pasa por la historia de que sí, que no, y cómo se abarca y cómo se aborda el déficit atencional. Eh, la buena noticia para nosotros hoy en día, en el año 2023, es que con la versión última que tenemos del DSM, el DSM es nuestro manual diagnóstico, que es ese libro grande, grueso,
lleno de todo lo que le puede pasar a uno en términos de trastornos de salud mental, de los padecimientos de la salud mental. El trastorno por déficit atencional está ahora categorizado dentro de los trastornos del desarrollo, que es una gran ganancia, porque aquí hay que ver dos cosas. Aquí hay que ver el trastorno por déficit atencional cuando lo padece un niño, y hay que ver el trastorno por déficit atencional cuando lo padece un adulto. Okay. Pero no pierde lo que es su categorización, que es un trastorno que pertenece al sistema del ser humano en desarrollo. Dicho esto, el desarrollo significa que en algún momento es un trastorno madurativo. Esto quiere decir que en algún momento tu cerebro madura y debe desaparecer. Por eso la prevalencia del déficit atencional en la infancia y la adolescencia es mucho más alta que en la adultez, y mucha gente dice, porque yo de adulto no estoy diagnosticado, nunca fui diagnosticado de eso, me topo mucho con eso. Sin embargo, el tema es que el trastorno del déficit atencional, cuando tú maduras, cuando tu cerebro madura, muchas veces, en la mayoría de los casos, toda esa sintomatología desaparece o se transforma a otra cosa, cabalga, yo le llamo, hacia otro nombre, hacia otra patología, hacia otra cosa, y deja de ser un trastorno por déficit atencional y otra cosa cuando es más grande, llámese ansiedad, por ejemplo, porque la ansiedad pasa mucho en las personas que que han padecido este tipo de trastornos en la infancia. Entonces, el DSM-5 lo que hace es que agarra la categoría y dice, ok, el déficit atencional ahora ya va a estar dentro del paraguas de los trastornos del desarrollo y va a ser evaluado, trabajado, tratado como tal. Lo cual es muy bueno porque si vamos al tratamiento, cuando es pequeño, el tratamiento atencional no es medicarlo, ni es atenderlo conductualmente únicamente. Tú tienes siempre que ir a buscar la raíz de lo que te causó tener el trastorno por déficit atencional. ¿Y qué nos causa el trastorno por déficit atencional? Vamos a empezar por el área emocional, por ejemplo. Cuando tú vamos a suponer que tú estás estresada porque tú tienes que entregar un proyecto mañana, tú adulta, ¿no? Tú tienes que entregar un proyecto mañana y tú vas al 60% de ese proyecto. Nadie que te hable de más nada en ese momento, tú vas a poder prestar atención porque tu mente está en ese proyecto. Entonces, cuando estamos, persona es inatenta porque tiene algo más que es el foco de su atención. Y el foco de la atención en los niños, por ejemplo, puede ser los papás peleando, o los amiguitos que no le hablan, o él que se siente menos que los demás niños, o no entiende lo que está hablando la maestra, o el ambiente. Entonces, para mí, esta es mi visión personal, el déficit atencional tiene muchas aristas y tú puedes ser inatento, impulsivo e hiperactivo por muchas razones. No necesariamente porque tienes déficit atencional. Entonces, te cuento un poco de historia. Cuando yo empecé a trabajar, obviamente, yo evaluaba, yo refería, porque yo decía, bueno, tiene déficit, en las pruebas sale que tiene déficit atencional, así que va para el PAIDO, va para el neuro, y obviamente el curso de acción en ese tiempo era medicar, y después yo seguía dando mi terapia cognitivo-conductual, terapia, ¿sabes? Emocional únicamente, y bueno, pero pasaba el tiempo, Marlene, y yo veía que algunos niños no mejoraban. Okay. Que había niños que a pesar de yo estar haciendo mi mejor esfuerzo, los niños mejoraban muy poco.
había niños que estaban siendo medicados y obviamente la medicina es mágica y ellos empezaban a tener una mejor respuesta académica. Sin embargo, la respuesta académica, cuando quitabas la medicina, el síntoma volvía a aparecer. Entonces yo decía, bueno, no puede ser. Y lo que más me llevó a pensar esta duda del déficit atencional per se como diagnóstico es que en el transcurso del tiempo ya iba teniendo pacientes que iban madurando y sus déficits iban desapareciendo. Ok. Y yo decía, si tú tienes algo, tú lo tienes. O sea, si tú tienes un diagnóstico, tú no, a ver, son condiciones. Cuando tú tienes una enfermedad, tú tienes sarampión y se te quitó. El sarampión es una enfermedad, pero el déficit atencional es una condición. Entonces, cuando tú tienes una condición como es una condición, entonces esa condición te acompaña el resto de tu vida. No me hacía sentido que yo tenía adolescentes que yo había visto a los 10 años, que yo había diagnosticado con trastorno por déficit atencional y que ahora tenían 17, 18, 19 y ya no eran inatentos, ya no eran impulsivos, ya no eran hiperactivos. Se decía, aquí está pasando algo, aquí hay algo más. Así que bueno, yo siempre me ha gustado estudiar, siempre cada caso para mí ha sido muy especial, siempre he visto, me gusta llegar como a por qué, y eso es lo que amplió el horizonte de... Y empecé a dar cuenta que en realidad pasaban muchas cosas por las cuales tú te hacías inatento. Entonces el diagnóstico se Ok. empezó a ampliar. Y yo empecé a aprender, cuando empecé a estudiar más el cerebro, que hay otras cosas que te pueden pasar, que son del desarrollo, hablándote en un tiempo que todavía el déficit atencional no era parte de los trastornos generados del desarrollo. Y yo decía, ok, si el niño tiene dificultades motoras, no se puede autorregular, por tanto, no puede prestar atención y se comporta como un niño inatento. Si tengo 8 años, Marlene, y mi cuerpo no, por ejemplo, yo puedo estar sentada aquí y tú has ido a un cine y tú no vas a un cine y te quedas las 2 horas de la película, la hora y media, así, Claro, toda la película. O claro. sea, tú te mueves, te sientas, tú te echas. Porque eso propioceptivamente hace que tu foco de atención, cada vez que tú te mueves, tu foco de atención regresa. Y es como si le dieras un empujón. Entonces, moverte, la persona que se mueve constantemente está tratando de regularse, tratando de balancearse y hacer un poco de atención. Esa fue mi primera cosa que yo aprendí. Ok. Que cuando te fue dicho, era porque tú estabas buscando una cosa que se llama un balance, una homeostasis, como tú le quieras llamar. En ese momento que yo no tenía conocimiento de cómo realmente funcionaba eso del déficit atencional. Entonces, todo esto, mi teoría, mi aprendizaje, con la poquita que te atreví a decir esto es diferente, esto no va por ahí, esto vamos por acá. Sobre todo, Marlene, siempre con la preocupación de no medicar a los niños, porque yo siempre, siempre he tenido un respeto enorme por la medicación. Y fíjate, ahora que ya estoy viejita, que ahora ya trabajo envejecimiento saludable, ando con ganas, mujeres menopáusicas, ya yo estoy ahora acá, he aprendido que los medicamentos, muchos medicamentos, tienen una repercusión importante en tu microbiota y tienen una repercusión, por ejemplo, yo hoy en día sé y lo sostengo y la mayoría de los medicamentos para la depresión causan deterioro cognitivo, demencia senil, Alzheimer, o sea, te dan tipo de enfermedad del neurodegenerativa. Y eso no es, perdón, eso no es algo que el médico se siente y te dice. Eso es algo que tú tienes que buscar, rebuscar y rebuscar porque tampoco te lo van a tener publicado en todos los sitios porque sencillamente no es algo que le convenga a nadie. Claro. Siempre, toda mi vida, gracias a Dios, he tratado de buscar metodologías alternas más saludables porque empezando, cosa con la medicina, empezó con el respeto a la medicina
del cerebro de los niños. Porque no es lo mismo que tú y yo aquí nos tomemos un antidepresivo, una medicina para la ansiedad o un antipsicótico a que se lo demos a un niño. Porque tus Claro. neuronas, circuitos neurológicos aferentes y eferentes, nuestra circuitería, si ya tú pasas 25, ya está formada. Ya no es todas esas áreas están, pero en un niño están en desarrollo. Entonces tú tienes que tener mucho respeto y cuidado, porque la medicina, cuando la medicina es el cerebro, cambia la estructura molecular de la neurona. Mm. Entonces son cosas que hay que tener, hay que saber y hay que aquí no es, y aquí en Panamá, el mundo entero, no puedo decir que en Panamá. Entonces yo siempre lo pongo en mi sitio, nosotros repartimos medicina como si fueran caramelos Totalmente, y no tenemos totalmente. reacciones de ese medicamento en el cuerpo. ¿Cómo es posible que una medicina que tú le das a una persona para la atención tiene más efectos secundarios que lo que te va a ayudar? Entonces, ¿cómo nos quedamos cruzados de brazos y no damos opciones para hacer algo más? Los profesionales, yo no estoy hablando de los papás, yo estoy hablando de los profesionales. Entonces eso me ha llevado un poquito por un camino un poco sola en algunas ocasiones, porque siempre voy como un poco contra la corriente. Pero bueno, regresamos al tema. Entonces, no Sí, que me daba cuenta que no, la medicación en verdad, cuando dejaban de tomar la medicación, volvían a treparse por las paredes. Medicados dejaban de trepar las paredes. Y cuando les quitabas la medicación, o sea, las mamás se querían morir. Y lo que me decían era, está funcionando. Y adivina qué tratamiento estaba funcionando, Marlene, el de la psicóloga. Porque entonces iban a terapia ocupacional, iban a terapia de todo, que tú los habías mandado. Pero no, esas sí funcionaban porque esas no eran las tangibles. Claro, como la evidencia es la conducta y tú no estabas pudiendo, cuando no tenías medicamento, controlar la conducta, aquí eran dos casos. O me casaba para siempre con la medicina o me sentaba y decía qué es lo que está pasando con el cerebro. Y entonces ahí aprendí que el trastorno por déficit atencional de 10 que yo diagnosticaba, llegaban a ese diagnóstico, en realidad 2 realmente ameritaban un tratamiento farmacológico, entre comillas, de trastorno por déficit atencional, porque después yo seguí estudiando después y yo aprendí que tú puedes estirar, o sea, mi recomendación farmacológica es siempre lo último, o sea, ese es mi último bastión allá atrás. Y yo no estoy diciendo que el medicamento no ayuda, no estoy diciendo eso. Yo solamente estoy diciendo que tratarlo con respeto y que llegue al final de una ruta. Y yo le digo al papá, cuando él se sienta conmigo o se sentaba, y yo le digo, sabes, no, si estás buscando una ruta, aquí no es. Porque yo en verdad voy a agotar todos los recursos hasta llevarte a la medicina. Entonces, si tú estás esperando una rápida, un diagnóstico, otra cosa que yo no hago es diagnosticar, porque como, ¿qué pasó? Que entonces yo empecé a entender que, por ejemplo, hay trastornos, como es un trastorno del desarrollo, hay cosas, por ejemplo, fíjate, nosotros nacemos, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Porque yo hablo un montón. no, 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 o sea, quiero eventualmente regresar a la parte del ADHD en adultos, pero tú sigue porque yo estoy interesadísima en lo que me estás diciendo. Ah, bueno, sí, ahora hablamos de los adultos. Bueno, eh, cuando pasan, como es un tema del desarrollo, pasan ciertas cosas. Entonces tú sobrelapas todo lo que pasa cuando tú tienes un diagnóstico con déficit atencional. Por ejemplo, no puedes prestar atención, que es lo que la gente habla sin filtro, no puedes parar, no puedes ir a actividades, no tengo la capacidad esa de pensar antes de actuar. En términos generales es
es un montón de fallas a nivel del lóbulo prefrontal. Cuando tú tienes déficit atencional, tú tienes muchas fallas a nivel del lóbulo prefrontal. Tu lóbulo prefrontal es como el director de la orquesta de tu cerebro y es el que él tiene como 11 funciones que se llaman funciones ejecutivas, que son, por ejemplo, empezar una tarea, terminar, mantener tarea, organizar para tú hacer esa tarea. Eso se llama planificar. Metacognición, o sea, que yo tengo esto, yo sé esto, yo voy a usar esto para poder hacer esto. Eh, Control emocional. No voy a hacer un tantrum si ya tengo esta edad, ¿por qué los adultos no hacen tantrum y los niños de 2 años sí? Porque no tienen un lóbulo prefrontal maduro. Porque el niño de 5 años ya aprendió que no debe comportarse como el de 2, porque ya tiene un lóbulo frontal más maduro. Entonces es muy importante entender que es una acción madurativa y que la madurez te va a hacer que tú te lleves conductas a un nivel y a otro nivel. Entonces, pueden pasarte en el espectro ese de los trastornos del desarrollo, pueden pasarte muchas cosas. Cuando nosotros nacemos, todos todos nuestros sentidos, son 7 sentidos nacen inmaduros. Y maduran entre el nacimiento y el segundo año. El último sentido que madura es el sentido de la vista. El último. Madura totalmente. Por eso es que te dicen no pantallas antes de los 2 años. Porque los niños hasta los 2 años maduran su sistema visual. Todos nosotros, tú y yo, todos. El primero que madura, o probablemente con el primero que nacemos listo, es el oído. Porque el oído es el primero que se empieza a formar cuando nosotros estamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, cuando el bebé nace, es el único sentido que está full. El sistema, por ejemplo, y todo te estoy hablando de la parte sensorial. ¿Qué pasa con el mundo de hoy? ¿Qué pasa con los embarazos de hoy? ¿Qué pasa con los cuidados de hoy? Entonces, tenemos muchísimas más disruptores de tipo endocrinológico en nuestro cuerpo y disruptores endocrinos y hormonales. Microbiota, obviamente, que van a afectar e impactar directamente cómo nosotros estamos desarrollándonos. Por ejemplo, las mamás de hoy, 100% estresadas, 100%. ¿Por qué? Porque no respetamos que estás embarazada y estás creando otro ser humano. Mira, el riesgo para el embarazo se estima que es uno de los energéticos más grandes, o sea, se para ahorita, no me acuerdo con qué, pero es una cosa grande. Y la mujer hoy en día, Dios la libre de tomarse 2 horitas más del día para descansar, porque su cuerpo es ser humano. O sea, tú me vas a decir a mí que si esa es una labor tan importante, entonces, ¿qué pasa? Como no queremos perder la carrera, entonces nos quedamos como, ¿sabes? Yo tengo que hacer igualito que él. Te esfuerzas de más, claro. Entonces, no me doy ese respeto. Yo soy una persona que parte mucho, Marlene, del respeto. Primero a ti, después a todos los seres humanos. Entonces, tú tienes que respetar. Entonces, vemos que nace este montón de niños que tienen mucho, el cortisol atraviesa la placenta y altera el cortisol. Si imagínate, el cortisol hace daño en nosotros, tú y yo aquí adultas, que estamos preocupadas, ahí estamos produciendo esa cantidad exagerada de cortisol en el cuerpo que nos está haciendo engordar, ponernos feas, no dormir, tener mal humor, que se nos alteren los sistemas de menstruación y de todo lo demás. Una locura. Entonces ahora imagínate lo que eso le hace a ese cuerpecito de ese bebé que empieza a tener un cerebro que es el cerebro es muy de buscar soluciones. No sé si te ha pasado por el famoso párrafo ese que te dan las palabras que no las puedes completar, pero tu cerebro la puede leer. Porque trata de hacer sentido a todo. El cerebro trata de dar una explicación a todo.
Entonces está ese cortisol ahí afectando a ese bebé que no ha nacido y ese bebé nace entonces un poco más inmaduro. Y nada más estoy hablando del estrés, no estoy hablando de la toxicidad ambiental, La alimentación. solamente estoy hablando del estrés. Entonces, la verdad es que imagínate, si normalmente nacemos con los sentidos inmaduros, entonces más todo el estrés que tenemos, más todos los tóxicos y todo, más inmadurez. Entonces, encima, el niño no se le respetan sus tiempos. El sentido de no respeto que el niño necesita estar 6 meses o lo más calmado posible. Yo siempre pongo el ejemplo cuando yo salí del hospital, por ejemplo, ponte yo que tengo un montón de años, que no voy a decir cuántos tengo, pero tengo un montón, de Amaleta había algo de ruido. Y cuando yo entré a mi casa, en mi cuarto solamente había una cuna, Marlene. En mi cuarto no había decoración de paredes, no habían cuadros, que no importa que sean blancos, negros, de color. La cantidad de estimulación visual, la cantidad de estimulación auditiva, la cantidad de estimulación sensorial a nivel de olores, tacto. Entonces, el bombardeo desde que sal y, no, y hay bombardeo en el vientre también, porque oye, escuchan sonidos y cosas. Entonces, el bombardeo es tal que ya el niño cuando nace viene con una altísima predisposición a tener hiperactividad, inatención, impulsividad. ¿Por qué? Porque ya viene estimulado. Entonces, el cerebro se vuelve también adicto a todos esos estímulos. Bueno, pasa que el baby, vamos a suponer, nace, va a la casa, tiene unos cuantos estímulos, ni te hablo cuando el niño llega al salón de clase, tú has ido de kinder. Sí, claro. Y los pre-kinder, como tienen pared, no le cabe un alfiler. Están llenos de chácharas. Exacto. Y eso es tan contraproducente para la atención. ¿Por qué? Porque la atención del niño el niño se forma. Entonces, si tú a ese niño, ¿cómo le vas a hacer atención sostenida? Si él tiene estímulo, estímulo y la competencia. Claro. La competencia. Entonces, nadie toma en cuenta tampoco que el cerebro, por más que nosotros tengamos el celular, el cerebro, las ondas del cerebro van así. Estoy exagerando. Es así. Y el ambiente ofrece unas ondas así. Entonces, ¿cómo tú acompasas esto versus esto? ¿No? Entonces, es muy difícil. Entonces, yo siempre pregunto, ¿es realmente un déficit atencional? Estamos hablando del niño. Del niño. Amerita realmente, tú tienes que hacer un análisis. Tú te tienes que sentar y ver realmente esto, que este niño es inatento. O sea, si tú solamente le pasas cuestionarios y pruebas y te quitas toda la parte de lo que es el ojo clínico y ver realmente qué es lo que está pasando ahí, te lo perderías a un niño y le estás haciendo un daño. Y no importa, actualmente tú puedes darle los mejores consejos a la maestra, a los padres, no va a mejorar. No va a mejorar porque estás atacando realmente qué es lo que pasa. Así que, para terminar con el tema de los niños, entonces, sí es importante saber, sí es importante de dónde viene, porque ponte el 80% de los casos de los niños que tienen déficit atencional, en verdad no lo como nacen así, vamos a suponer el que nace con una dificultad de trastorno de procesamiento central auditivo. Ese es de mis favoritos. Como ya yo he visto muchos pacientes en una línea larga y he atendido de todo. Entonces yo puedo decirte que cuando un niño tiene un trastorno de procesamiento central auditivo, por ejemplo, un trastorno de procesamiento central auditivo es un trastorno donde tus dos hemisferios en el cerebro no se pueden comunicar adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando estabas bebé no gateaste. Entonces, como no gateaste, no tienes bilateralidad. Esa conexión interhemisférica necesita que tú gatees, que tú vayas a nadar, que tú montes bicicleta, que tú... Por eso es que hay adultos que los ponen a gatear a estas edades. Así es. Que tú conectes un lado con el otro. Entonces,
sí, y no hay pastilla que te recupere esto, no hay pastilla que recupere el cuerpo calloso, la conexión esta. Tienes que ir a hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante para cualquier trastorno, porque si te fijas, cuando uno es bebé, antes de hablar, antes de razonar, antes de lo que sea, ¿qué hace uno? Movimiento. Todo es a través de movimiento. Entonces, entender un cuerpo que tiene movimiento. Cuando un tío tienes un niño sentado todo el día enfrente de una televisión, un movimiento. Claro. Entonces, y el niño, el adulto, esto en todo el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? El niño escucha, porque el trastorno de procesamiento central auditivo no es un problema de escuchar, es un problema de cómo comunica tu cerebro la información que recibe de sus oídos. El trastorno de procesamiento central, fija, procesamiento central, cómo procesa el sonido. Y yo te puedo decir las palabras que yo te estoy diciendo y tú las estás escuchando y las personas que nos están oyendo escuchan por una parte por un oído y por otra parte por otro oído. Y adentro de ese va integrado. Entonces puede ser que yo diga casa y yo oigo K aquí y está acá. Y entonces se forma casa, que tiene que tener un concepto que yo tengo que tener en un diccionario lexical en mi cerebro, que tiene que tener la imagen de la casa para que yo me haga la forma de lo que es la casa. Y entonces yo puedo dar una función metacognitiva porque yo tengo eso ahí en mi cerebro. Es grande y es complicado. Entonces, pero vasto, ¿qué pasa? sí. Si eso no funciona adecuadamente, entonces yo estoy escuchando, pero estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Y eso sonaría algo así, Marlene, como y la mitad de las cosas que yo No te estoy entiendo. hablando, no a lo que yo digo. En mi experiencia, esas personas que padecieron eso de niños y no se les trató, son paranoicos. Porque entonces todo el mundo está hablando de mí. Ok. La gente está diciendo algo de mí. Que todos los padecimientos de los adultos tienen una génesis en la infancia. Cada vez que yo tengo una persona aquí con depresión, yo le paso un perfil, que es una prueba que se pasa de terapia ocupacional, donde yo quiero saber cómo estaba su sensorialidad cuando estaba pequeño. Y yo le digo, lo vas a llenar con 5 años. Me hago que me llene 2. Uno de adultos y uno de... Y cuando ellos empiezan a leer, me dicen, yo no podía hacer esto. Ay, yo no toleraba esto. Entonces, claro, tú vas creando mecanismos de defensa Claro. que son mal adaptativos. ¿Por qué son mal adaptativos? Porque en el momento te funcionó, pero después ya no sirven. Porque, y tú sí, mecanismo de defensa, pero ya no te sirven. Y la gente te empieza a ver. Siente, te estoy perdiendo. No sé si tú me ves bien. Yo te escucho, Ah, es como que pensé algo. no, es que te vi pixelada, como que no, Ah, paré de escucharte. Fíjate que me llama la atención este tema, o sea, del ADHD en adultos y entender si necesariamente esto, o sea, hay personas que los diagnostican de adultos, sin embargo, no de jóvenes. Entonces, ¿a qué estaría relacionado eso? bueno, si hacemos un cuenteo y tú te pones a ver la cantidad de cosas a las que nosotros hoy en día nos exponemos, por eso es que es importante llenarlo. Dime de ahora y dime de pequeño, porque a veces de pequeño pasó que de repente tenías un ambiente familiar, no era tan disruptivo, estresante, era muy organizado. Mira, las personas con déficit atencional de adultos que no lo eran en la infancia, tenían hogares donde eran muy organizados, había mucha organización. Entonces, la organización suple porque muchas cosas están dadas. Tienes que hacer esto, está muy claro todo lo que tienes que hacer, los antes y los después. No quiero decir
que los niños, que los otros eran niños caóticos o venían de hogares caóticos, porque hay grados y hay grados. Tú también puedes tener un déficit atencional donde no presentas todas los ítems para calificar por él. Yo te he calificado un montón en mi vida de pruebas, donde la mayoría de las veces no te califican para. Sin embargo, cuando es en la adultez y te hacen un diagnóstico, es mucho más probable que realmente sí tengas el trastorno en la adultez, independientemente si lo tuviste en la infancia o no, porque está pasando algo más. No es, y ahí tienes que revisar entonces tu historia de vida, cómo manejas tu estrés, sobre todo cortisol. Otra vez, el cortisol que es producido por nuestras suprarrenales es increíblemente poderoso y tiene un efecto impresionante a todo nivel en el cuerpo. Entonces, tú puedes volverte, yo te puedo decir que tú puedes volverte una persona con trastorno por déficit atencional en la adultez si tú no sabes agenciar tus emociones. O si tú, por ejemplo, porque el cortisol también se sube, por ejemplo, si hay una disbiosis, si la persona tiene una microbiota que está perturbada, si la persona está recibiendo mucha toxicidad ambiental, por ejemplo, de perfumes, velas, la ropa, ¿sabes? Todo lo que nos rodea, todo lo que respiramos, es tóxico, literalmente. ¿Y hay alguna forma de reversar? O sea, antes, vamos por partes. O sea, antes mencionaste que ciertos fármacos crean un impacto neurodegenerativo en las personas. ¿Hay alguna forma de reversar eso? Y luego mi segunda pregunta sería, ¿hay alguna forma de reversar el impacto de aquella toxicidad por cortisol y aquella toxicidad por lo que ingerimos y lo que está en nuestro entorno? Claro, en la segunda pregunta sí está en nuestro control, ¿no? Tú tienes que prestar atención y tienes que, si ya lo estás padeciendo, tienes que ver realmente qué es lo que... Primero buscar ayuda profesional, porque una persona sola, sabes, aquí Google, tengo muchos pacientes que ya traen el diagnóstico de Google, o sea, me facilitan muchísimo mi trabajo. Entonces, el doctor Google a veces puede ayudar, pero a veces, la mayoría de las veces, no ayuda. Entonces, termina más daño que bien porque te asusta, termina asustándote. Hay maneras de aprender. Primero hay que aprender acerca de todo lo que es tóxico para nosotros. Los pensamientos tóxicos también para nosotros, la manera como nosotros pensamos. Yo siempre digo, hay una manera de ver la vida puedes ver la vida así o puedes ver la vida así. ¿Cómo vas a elegir verla? Así o así, ¿ok? Yo no y estoy hablando de desestimar lo que ha pasado en tu vida, ni etcétera, nada de eso. Para eso se hace un proceso psicoterapéutico, pero sí tienes que prestar atención a cómo te está pasando esto, cómo lo vamos a resolver. Ok, perfecto, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, vamos a suponer, me llamo Liz y he sentido que, bueno, he sido bastante inatenta. A ver, tengo pacientes, he sido inatenta toda mi vida. Me ha costado la escuela toda mi vida, pero bueno, me gradué. Pero bueno, me casé, pero eché para adelante, pero esto, pero aquello, ¿no? Pero aquí están con ansiedad, con depresión en algunas ocasiones, porque ¿qué pasa? Te cansas, Marlene, te Claro, cansas. claro. Y, y esa es la depresión. Y la ansiedad es, Dios mío, todo el día ese sistema nervioso central está en alerta. Entonces, cuando el sistema nervioso central está todo el día en alerta, uno está produciendo cortisol todo el día, lo que hace que como que potencia el ciclo de el cortisol me enferma, el cortisol hace que tú no, ¿sabes? Te nubla la mente, no puedes pensar, Un proceso. estás en estado, o sea, algo va a pasar. Alguien, o sea, vas a abrir la puerta y allá afuera va a estar el león que te va a comer.
Claro, estás viviendo ni en el pasado ni en el presente, sino como que en una realidad totalmente inventada que no, lo Ah, más probable no va a ah, pasar. exacto. Entonces, sí, ahí afuera, yo siempre digo, es que allá afuera está el león. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo salir y ni siquiera tener, ni siquiera pensar que va a haber un león ahí, a decir, ahora cuando salga, el león va a estar ahí, ¿cómo lo ven? Entonces, yo pienso que todo el mundo tiene en algún momento que sentarse. O sea, lo último que nosotros hacemos es sentar a tomarnos un café con nuestra propia vida, con nosotros mismos. ¿Sabes? Yo encuentro gente que no sabe qué quiere de la vida y tienen 60, 70 años. ¿Y usted qué quiere de la vida? Es que no sé, a mí nunca me han preguntado. O sea, no estoy hablando de la, o sea, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de tus logros económicos, profesionales. Estoy hablando de tú qué quieres realmente hacer de tu vida. ¿Cómo tú quieres vivir tu vida? Nadie se le ocurre pensar que puede enseñar ¿sabes? Sin ser controlador. Yo quiero vivir feliz. Ok, ¿yo cómo puedo hacer para vivir feliz? Ok, estos son mis problemas. Estos no los puedo resolver. Estos sí los puedo resolver. Yo me voy a preocupar de esto. Esto se lo voy a encomendar a Dios. Y hoy me voy a preocupar de lo que puedo resolver hoy. Mañana ya veo por qué me preocupo. ¿De Claro. qué me preocupo? Entonces, muchas veces lo que yo encuentro es que la persona viene pensando que tiene diagnóstico de déficit atencional, a ver, también he tenido personas que realmente lo tienen. O sea, tengo personas que realmente se abruman. Y para todas esas cosas hay técnicas. Divide tu trabajo, organiza, o sea, todo, acuérdate, el tema con el déficit, el cuco del déficit atencional es tus funciones ejecutivas y todo lo que hacen. Empezar la tarea, continuar la tarea, mantenerte en la tarea, ¿Qué ¿sabes? qué trucos le podrías recomendar a las personas que tienen, ya sea ellos, o sea, el ADHD o conocen a alguien que tiene esa condición? El reloj es maravilloso, el celular. Yo tengo adultos que tienen alarmas para todo. Y entonces ponte tu alarma y márcate que ya vas a empezar. Escribe, quiero hacer esto. Entonces, qué difícil para esa persona mantenerse en la tarea. A ver, hay personas que sí van a necesitar el medicamento. Hay personas que, y yo te voy a decir, de todos los medicamentos que yo he trabajado toda mi vida, esta carrera, los medicamentos que yo más confío es la Ritalina. Ok. Porque la Ritalina yo la he visto suficientemente completa, decir que llegaron bien chiquitos y los he visto crecer y los he visto convertirse en adultos y han tomado Ritalina desde... Y en No cuanto a los efectos puedo decir lo mismo secundarios, de Risperdal, no puedo decir lo mismo de los antidepresivos. Hoy leí, eh, hoy leí un colega que hoy leí un colega que habla sobre la adicción como de los 3 a los 6 años. O sea, no, no voy a luchar, lo voy a luchar y lo voy a luchar porque no. Si sabes algo de la microbiota, sabes que el cortisol y la microbiota tienen una incidencia muy grande en temas de ansiedad y depresión. Entonces, hay que saber buscar y cuando tienes realmente un buen diagnóstico, entonces tienes que sentarte con ese profesional porque esto no es una cosa que queda bien a todo el mundo, Marlene. mm, Porque ser que tu problema no sea cómo despertarte en la mañana, sino tu problema sea cómo dormirte. Entonces, yo, a mí me molesta mucho ver los consejos
esos como los libros de autoayuda. Ujú. Y eso, yo no es que no he leído libros de autoayuda, o sea, yo creo en los libros de autoayuda, pero tú no puedes generalizar, ni te lo puedes tomar. O sea, tú puedes leer un libro de autoayuda y te puede ayudar, pero tú tienes que también poder discernir si tú necesitas más ayuda y buscar. Y claro, ya luego se vuelve más personalizado, ¿no? Porque ya el que maneja información sobre la microbiota entiende de que cada cuerpo es su propio universo. Y al final del día hay que darle lo que ese cuerpo está requiriendo y está necesitando. No, no es algo generalizado. Exacto. No, y cada persona es diferente, tus necesidades son distintas de las mías y las mías son distintas de las de la otra persona y así. Entonces, tenemos que dejar de tratarnos como, ¿sabes? Tenemos que dejar de tratarnos así, Claro. tratarnos un poco más respetuosamente y sintiéndonos. Fíjate, quiero que los demás entiendan que soy importante, pero yo no me trato como si yo fuera la más importante. Mm. Y yo siempre pongo el ejemplo de que sacamos la vajilla más bonita que tenemos en la casa. Cuando tú me vienes a visitar y yo voy a sacar mi mejor taza para ofrecerte café y yo voy a tomar hasta en un vaso desechable. Y debe ser al revés. Yo, gracias a Dios, me tomo mi taza de café y todo lo que yo quiero en mis mejores tazas. Ok. Claro, yo Con creo que, en respeto verdad y creo que eso es una sinceridad. práctica súper bonita. O Ah, sea, y que creo que eso es una práctica súper bonita y creo, como tú dices, que muchas personas pecamos de quizás no aplicarlo. O sea, de una de las cosas que yo hablo con mis coaches o con la comunidad CAT siempre es decirle como, o sea, ámate a ti o trátate a ti como tratarías a un bebé del cual eres responsable. O sea, date ese cariño, date esa prioridad, háblate de esa manera. Tú no vas a ir donde un niño pequeño o un bebé y darle, yo qué sé, o sea, alguna comida que no esté en perfectas condiciones, a la temperatura correcta, servida en la vajilla adecuada, porque tienen que comer con ciertos utensilios y con otros no. Me explico, o sea, no le vas a dar cremas y perfumes y medicamentos. Entonces, ¿por qué te lo vas a dar a ti? uh ¿Me -huh. explico? Entonces, aprender a tratarnos a nosotros con ese amor como si fuéramos, o sea, como trataríamos a otra persona, básicamente. Exacto. Y eso, yo pienso, y eso te haría también sentirte menos resentido. Porque esa cosa, Marlene, la pasamos, esa cuando yo te doy más a ti de lo que yo doy a mí, tarde o temprano la factura viene bajando, porque hay que cobrarlo. O sea, eso es humano, hay que cobrarlo. Entonces, podemos, porque lo siento, pero yo también me doy mi espacio, yo también aprendo. Entonces, regresando al tema del déficit atencional, me da pena que casi no hemos tocado el tema de los adultos. El adulto tiene que entender que si sintió, yo, para el adulto que realmente padece déficit atencional, es, es muy desalentador, por decir una palabra, o sea, como que yo tengo personas que me han dicho toda mi vida sospeché que yo tenía algo y ahora es que, y aquí me llegan así, yo sospeché toda mi vida y, y muchas veces lloran porque se dan cuenta que pasó mucho tiempo de su vida pasando trabajo y te coses en la piel, Marlene, que no eres buena, que no tienes amigos, que no puedes socializar, que estás defectuosa, que pasa algo malo contigo. Y, y somos Claro. diferentes y a todos nos pasa algo y todos, sabes, todos tenemos una carencia, pero todos tenemos muchas cosas también. Entonces, si la persona tiene trastorno por déficit atencional de adulto, es importante que busque ayuda, es importante que si se tiene que medir y que hay una diferencia del cielo a la tierra en en un adulto y tú te puedes empezar a medicar. Mi filosofía es esta, ok, vamos a medicarte. Incluso con la gente que está muy deprimida, vamos a medicarte. Te voy a hacer la referencia y vas a que te mediquen. Perfecto.
pero vamos a trabajar hacia mejorar esa, porque yo no puedo mejorar la micro. Es más rápido medicar y mejorar medicado que mejorar tu microbiota. Eso va a demorar meses. O años, dependiendo. Cambiar los estilos de vida de la persona, de que entienda que tiene que hacer más actividad física, que eso lo va a hacer sentir mejor. Aquí me resisten, después vienen y me dicen, me siento mejor. Pero cuesta y toma 2, 3 meses. Entonces yo no tengo 2, 3 meses para que tú sigas sintiéndote miserable. Entonces yo empiezo y le digo, ok, perfecto, te vamos a medicar y entonces en 6 meses reevaluamos el tema de la medicación dependiendo cómo te sientas. Pero ya tiene que haber habido un trabajo en la microbiota, ya tiene que haber habido un trabajo donde esa persona ha mejorado hábitos de vida. Antes de mirar cualquier otra cosa, cualquier tip que yo me pueda sentar aquí a darte de cómo organizar mejor a una persona con trastorno por déficit atencional, mi primer consejo es revisa tu vida. ¿Qué hábitos? ¿Cómo tú te vas a dormir? ¿Cuántas veces a la semana tú te das un baño de 40 minutos? Donde estés haciendo más nada que sentado debajo de la regadera o si tienes una tina en tu tina. ¿Cuándo tú haces eso para ti? ¿Cuándo tú apagas ese televisor y descargas esa mente? Entonces, cuando esas cosas se ordenan, ¿por qué? Porque eso cuesta. Es más fácil no darme los 40 minutos en el baño, pero decir que se lo di a mi hijo, a mi esposa, o a mi esposo, ¿sabes? O a mi vecina. Creo que tiene que ver con el merecimiento, ¿será? O sea, creemos que quizás nosotros no nos merecemos eso, pero los demás sí. Claro, pero ¿qué nos enseña la cultura? ¿Qué nos enseña la cultura? ¿Qué nos enseña la cultura? Para ser buenos, tenemos que dar. O sea, yo soy buena en la medida que yo dé. Y soy egoísta en la medida en que yo me dé. Claro. Entonces, hay un libro de Jorge Bucay que me encanta que se llama De la autoestima al egoísmo. Y lo recomiendo para que todo el mundo lo lea. Él dice primero tú, segundo tú, tercero tú y después los demás. Y hay etapas. A ver, Marlene, cuando tú eres mamá de hijos pequeños, como fue mi etapa en algún momento de mi vida, mis hijos eran mi prioridad. Claro. Y no había primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero hello, ya mis hijos están grandes, ahora yo soy abuela. Cuando mi nieto está en mi casa, mi nieto es primero, segundo, tercero. Pero cuando yo estoy, yo tengo todos esos momentos egoístamente deliciosos para mí, donde Claro. para mí. Entonces, también ese es otro problema que tenemos cultural, que sobre todo las mujeres pensamos que todo el mundo tiene que hacer, por ejemplo, lo que yo hago. Entonces yo digo, no, yo estoy en una etapa de vida distinta a la tuya. Tú y yo no podemos hacer lo mismo. Yo ahora decidí trabajar X número de horas y ahora yo bailo. Y ahora yo voy a saltar bungee. Y ahora yo, ¿sabes? Hago 1000 cosas. Pero vas a estudiar, pregúntame si yo puedo saltar bungee. Entonces, Claro. ¿qué quiere hacer la mujer joven de hoy? La mujer de 30, quiere hacer de todo. Quiere ir a saltar bungee. Quiere criar a los hijos adecuadamente. Y entonces, no, hay etapas. Y tú tienes que entender que de los 0 a los 10 es el momento magistral de estar con tus hijos, porque no regresa. Es el momento de hacer galletas, la galleta la toda la vida, pero es el momento de hacer galletas con ellos, o sea, es el momento, o sea, la vida tiene sus etapas y tú tienes que vivirla. Entonces tú tienes que sentarte y tomarte ese café contigo, ese té, lo que te guste tomarte y decir, ok, esto es lo que yo quiero, cómo yo quiero ser recibida en mi casa, cómo yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ser recibida en mi casa, así. Es otra cosa si ellos lo hacen, pero por lo menos ya yo lo dije. No voy a estar frustrada porque Claro, nunca lo dije, porque lo creo que es verbalicé. aprender a conocerse, ¿no? Es conectar con uno mismo también. Exactamente. Y priorizarte.
priorizarte en tu etapa. Porque... ¿Tú crees que... Ajá. ¿Cómo? No, sí, creo que... ¿Tú crees que, o sea, hablamos un poquito de esa enseñanza que nos deja el colectivo al que pertenecemos, de el darse a uno mismo es egoísta y valemos realmente por lo que damos a los demás? Cuando se tiene como alguna condición, o sea, neurodivergente, como podría ser el ADD o la ansiedad o la depresión, o sea, ¿qué crees que nos dice nuestro sistema, o sea, el sistema al cual pertenecemos, de quizás sacar a la luz que tienes estas condiciones o cómo podemos crear más conciencia dentro del sistema de que hay estas neurodivergencias y cómo podemos empatizar también con esas personas? Bueno, yo en verdad espero, Marlene, que esa cosa cambie, que nuestro miedo a lo diferente en algún momento cambie, porque nosotros le tenemos mucho miedo a las cosas que no son, a las cosas que son diferentes. Entonces, toda la persona que se sale de la norma que él estableció, no hay nada más normal que lo anormal, porque nadie es normal. Exactamente. O sea, no hay norma. ¿Dónde está la normalidad? No hay. La gente me dice, sí, la familia que es funcional. Le digo, mira, ¿dónde está la familia funcional? ¿Dónde? A ver, cuéntame, ¿a dónde? Porque yo no la conozco. O sea, todo el mundo tiene un grado de disfuncionalidad. A mí me da miedo subirme a los elevadores. Entonces tú me vas, y a mí no me da, a mí no me molesta si a ti eso te preocupa o no te gusta. O sea, ese es tu problema, no mío. Pero ya yo tengo un montón de años y llegar aquí, ¿sabes? Antes a mí me daba pena. A mí me daba mucha pena que alguien se enterara que a mí me da miedo subir los elevadores. Pero hoy en día a mí no me da ningún miedo. Y pedir ayuda tampoco. Oiga, usted puede subir al piso tal conmigo, que yo no subo elevador para nada, porque si él debe tener algo. Es verdad. Entonces, el día que empecemos a vivir así, parte de ti, porque en verdad, si él pues quiere decir, mírala a ella, no pudo subir el elevador so what? No tengo ningún control si lo habla o no lo habla. O sea, el día que empecemos a vivir así, el día que empecemos a que deje de importar lo que el otro piense, pero sí me importe lo que yo piense, y sí me importe a dónde quiero llegar, y sí me importe la persona que soy, porque soy amable, el día que yo deje de centrar tanto en los demás y me empiece a centrar en mí de la manera adecuada, entonces la mitad de los problemas desaparecen. Claro. Entonces, Porque cuando atreverse a vivir auténticamente como uno es. eso es vivir auténticamente, porque cuando yo estoy en mi casa pensando, Dios mío, y ahora va a haber elevador y tengo que pedir que alguien me lleve, y si le digo a esta persona y si esta persona... No, mira, yo tenía un consultorio en el Royal Center y yo piso cuando había reuniones de lista haciendo con un chivero. Yo subía, ponte, yo tenía mi consultorio en el piso 6 y yo esperaba, tocaba el elevador. Si el elevador se abría, alguien iba subiendo, obviamente, yo me subía. Si la persona iba para el piso 12, belleza, pero a veces se bajaban en el 8 y yo me bajaba con la persona del 8 y volví y tocaba. Cuando no, subía por la escalera, cuando no tenía tacones, subía por la escalera. ¿Tú crees que a mí eso en algún momento... No, eso es aceptarme, eso es Claro. aceptar mi discapacidad, ¿entiendes? Y al aceptarlo, la otra gente alrededor mío puede decir, oye, en verdad, qué tontería, nos complicamos la vida y en verdad nos pasa a todos. Yo que he trabajado toda mi vida no conozco a nadie. He tenido suficientemente gente que está enfrente mío para saber que todo el mundo le pasa algo, ¿entiendes? Y que eso es la normalidad, Marlene. La normalidad.
la perfección no existe. Entonces, la gente tiene que empezar a pensar en sí mismo como un ser. Yo soy perfecta, con todos mis defectos, yo soy perfecta. Y yo me amo como yo soy, con todo lo que me falta. ¿Entiendes? Entonces, con mis arrugas, con las canas, no. Pero amo todo lo demás. ¿Entiendes? Yo creo Es que es súper parte de la importante vida. llegar a eso, Estar aquí. llegar a esa realización de no solo aceptarse, sino amarse y luego no tratar de cambiarse. Porque yo creo que No. muchas veces uno se ofusca en querer cambiar las cosas para que se vean como uno quiere que se vean, pero entonces ahí no hay aceptación real. Mm. ¿Y a quién le pasas la factura? Cuando eso es así, ¿eres feliz? Creo ¿Eres que no, yo real? creo que estás en una búsqueda constante y no, y se vuelve exhaustivo. Marlene, has dicho una palabra espectacular porque el 90% de la gente está buscando algo. Cada vez que yo leo en Instagram, dice que sí, que estoy buscando mi complemento. ¿Qué complemento? Tú te has mirado al espejo, ahí está tu complemento. Ahí está Tú no todo. puedes Sí. estar feliz, tú esperar que nadie te complete. ¿Tú cómo vas a estar casando con el amor de tu vida en tu hijo? No, el amor de tu vida eres tú. La otra gente se sube y se baja. La otra Así gente, es. el marido, todo el mundo se sube y se baja. Son pasajeros. Son pasajeros en los dos sentidos de la palabra. Pasajeros del tren de la vida y pasajeros de que pasan. Ujú. De que pasajero duró lo que tú viviste, belleza. Pero, Exacto. pero, ¿sabes? O Pero sea, eres no, la no única persona a la que tiene, o sea, uno mismo es la única persona a la que tiene desde que nace hasta que muere. y eres Y a qué quien bonito eres. sería cultivar una relación saludable con uno mismo. Exactamente. Eso lo has dicho tal cual, cultivar una relación saludable. Entonces, si tiene déficit atencional, empiece por qué le gusta, qué no le gusta. ¿Dónde están sus piedras verdaderamente? ¿Qué está haciendo usted? O sea, tú no pasas a nada si tú no evalúas primero aquí. Mm. Así es. Y claro, bueno, con el déficit de atención vienen muchos otros síntomas, como ya venías mencionando anteriormente, que quizás también pueden ser difíciles de aceptar. Y como he mencionado, uno se va colocando etiquetas y colocando adjetivos y creencias atadas a la capacidad, al rendimiento, al merecimiento, a la conexión social, eh, que, que, bueno, hay que tenerse paciencia y amorcito y tomarse esa taza de café con uno mismo, como tú dices, para Y, ir, y sí, mucho mitigando esto, eso. claro, porque yo me tomé una taza de café con 20 y me tomé, o sea, sabes, tú tienes que tomarte varias tazas, no es una nada más. Pero amor, la palabra que has dicho me gusta, amor. Uno tiene que amarse y uno tiene que, ¿sabes? Amarse con todos sus defectos, porque no conozco a nadie que no los tenga. Y algunos, nadie que tenga más o menos, no, 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 perdón, todos tenemos. Sí, definitivamente, definitivamente así es. Y si quiero, bueno, se nos ha pasado la hora, se nos pasó muy rápido, porque, o sea, tienes una cantidad de conocimiento impresionante y me encantaría aprovechar para invitarte una próxima vez a que sigamos conversando. Antes de que cerremos hoy, ya nos recomendaste un libro. ¿Qué otro libro le podrías recomendar a las personas que están en ese camino quizás hacia amarse más, hacia conectar consigo mismos y con ese compañero de vida que somos realmente nosotros mismos? O algo que les ayude a aligerar el camino. Ese, la persona tiene que hacer, así como yo puedo hacer una cita para ir al salón de belleza a hacerme las uñas, esa cita que tú vas a hacer para sentarte contigo, un cuaderno y un lápiz, a ver qué realmente tú quieres.
¿cuántos de nosotros realmente, mucha gente dice, nadie me te hace Te perdí, la oportunidad? ¿Aló? te perdí, te perdí. Es, lo primero es, si tú, a ver, la gente se queja de que dicen, nadie nunca me da la oportunidad de decir qué yo quiero en la vida, pero no tienes que esperar que nadie te la dé. La que Eso yo, es. tú vete allá, no lo hagas en tu casa, vete a una cafetería, vete a un restaurante, muchos lugares hermosos en Panamá. Empieza por escribir qué quieres, qué quieres para ti. Uno, dos, porque fíjate, si yo voy a hacer una boda, Marlene, yo diseño todo de la boda. Todo. Y yo no estoy hablando de ese nivel de detalle. Yo no puedo decir cómo van a ser mis hijos, pero por ejemplo, yo sí puedo decir, cuando ustedes pueden estar bravos conmigo, yo decía, pero ustedes pueden estar bravos conmigo, ustedes me tienen que saludar, aunque sea me tienen que dar los buenos días, las buenas noches y te quiero mucho, mamá. Yo sé que estás bravo. Entonces, ya, también entiendo que pueden estar molestos, pero yo seteo o sea, eso es lo Las que me gusta, expectativas. claro. Entonces yo no dejo que el mundo ocurra y ellos son mis hijos, ellos qué saben qué está pasando en mi cabeza, porque también pensamos mucho que la gente es adivina Mm, así es. y me está ahora mismo, ¿no? Y tú sabes todo lo que yo estoy pensando. Ujú. Entonces hacemos eso mucho y penalizamos alrededor. Entonces, vayas a su café, cómprese un cuaderno bonito, cómprese una pluma para ese cuaderno y empiece a escribir qué usted quiere para usted. Así Lo es. otro importante, Marlene, es haga algún tipo de actividad como caminar. Y, y estoy hablando de actividad reflexiva, así como si a usted le gusta meditar, si a usted le gusta... YouTube está lleno y repleto de meditaciones, ¿sabes? Eso te centra. A mí, caminar me centra. Eh, y eso, nada me... Y cuando yo voy a caminar, yo no llevo celular. Yo llevo esto porque quiero marcar cuánto caminé, pero yo no llevo mi celular, yo no escucho nada, yo estoy ahí, Contigo. estoy en el aquí y en el ahora. Estoy viendo los carros, estoy viendo la gente, el paisaje, veo los pajaritos, agradezco a Dios que yo puedo hacer todas esas cosas, porque no sé si mañana me voy a despertar, yo quiero que sí, pero agradecimiento. No somos suficientes, queremos. No somos suficientemente agradecidos. Ujú. Rece y que agradezca. No rece y pida. Rece y agradezca. Y cuando pida por otro. Yo no te puedo explicar la paz que da rezar y agradecer. Voy Ujú. a rezar, ¿cuáles son tus intenciones? Agradecer. Voy a ir a una meditación, ¿cuáles son tus intenciones? Agradecer. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que yo toca agradecer en la vida? O sea, yo soy muy agradecida. Y eso no tiene nada que ver con mi pasado. Yo ahorita estoy respirando. Tengo una oficina. Estoy aquí contigo. Entonces, Así es. cuando es ver la vida de esa manera, tú eres feliz. Tú no tienes que hacer esfuerzo para ser feliz, porque tú entiendes que lo poquito es un montón. Así es. Y yo creo que esa energía del agradecimiento también te va haciendo sentir mejor, por ponerlo de una forma. O sea, te va haciendo sentir mejor, te hace apreciar y valorar lo que está en tu vida y lo que está funcionando. Y en la medida que tú empiezas a enfocarte en lo que está funcionando, más cosas se van a alinear y más cosas van a funcionar para ti. Así Entonces es. se vuelve como un efecto dominó. Así que agradecer también. O sea, me encantó esa sugerencia. Exacto. Entonces, bueno, recapitulando. El café con el cuaderno y el lápiz. Caminar o meditar, caminar despeja sin nada. Agradecer.
¿no? Rezar, agradecer, hacer un diario de gratitud, como tú quieras. No tienes que enseñárselo a nada, ni tienes que publicarlo en Instagram. Cuando tú haces esas tres cosas, tu mente va a estar más clara. Y en nuestro próximo live, entonces podemos hablarle de qué cosas hace. Pero a mí no me gusta dar muchos consejos así, que puntuales, porque la gente va y los hace. ¿Y qué pasa? Después se frustra mucho, porque no lo puedes mantener. Ujú, Entonces, si tú no lo haces por convicción y llegas ahí, atraviesas un camino y llegas ahí. ujú. Entonces es como lo que hablamos al principio, ¿no? Tienes que estar listo. Es ese Así, paciente primero que se tome la Ritalina mientras lo preparamos para ver cómo la dejamos, así es. porque no quede en medicina todo el resto de su vida. O sea, la idea es que la medicina cumpla su función, el tiempo que la tiene que cumplir. Después tú tienes que seguir, tú tienes que aprender. No podemos, la medicina no es una muleta. No, no, no. Así es. Aquí hay que cambiar la visión de la gente. Así mismo es. Me encanta. Me encanta. Ujú. Lizzie, mil, 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 mil gracias por todo este conocimiento que con tanta generosidad has desbordado sobre nosotros. O sea, he salido enriquecida de esta conversación y estoy emocionada para la próxima. Te agradezco de verdad infinitamente tu tiempo, tu conocimiento y tu dedicación para que cada vez más personas logren vivir su vida en balance. Ay, sí. Gracias a ti también por el espacio. Me encanta que me hayas tenido la delicadeza de invitarme y bueno, cuando tú quieras aquí, nada más avísame con tiempo, así como quedamos en esta vuelta. Mm, Muchísimo gusto aquí estoy para este tema y muchos otros temas porque gracias a Dios pues tengo un amplio. muchísimo conocimiento. Me Así que encanta. gracias a todas las personas que se conectaron esta noche para escucharnos y todas las que nos van a oír después cuando Así quede es. para que yo lo pueda poner también en mi sitio, por Así favor. Y que será. No te preocupes que así será. dale, gracias Marlene, que Te pases mando un buenas noches. abrazo fuerte. Gracias igual. Chao. Hasta luego. Chao.